e a la x por a otra vez. Si quisiéramos hacer la derivada tercera, va a ser a al cubo por a la x. ¿Está bien? Derivada cuarta, derivada quinta, se dan cuenta que esto puede seguir hasta el infinito, nunca va a ser cero. Pero hay funciones que sí pueden ser cero su derivada. Son derivadas cero. Por ejemplo, ¿quién puede ser cero su derivada? Una constante. La constante es cero, muy bien. Pero casi dije, hay una función que ustedes la van a ver dentro, o sea, que la ven muy seguido y que se va a ocupar muchísimo ahora, que es la polinómica, ¿no es cierto? O sea, 5x cubo más 2x cuadrado, por ejemplo. ¿Cuál es su derivada? Fíjense que estoy ocupando la y ahora como derivada. Esto sería 15 x cuadrado menos 4x. Y acá puedo encontrar la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada segunda? Sería 30x menos 4. También puedo encontrar la derivada tercera, que va a ser 30 en este caso. Y la derivada cuarta ya va a ser la nula. La derivada quinta, sexta, séptima, todas van a ser la nula, ¿no es cierto? O sea que es de orden 5. Encontramos la derivada nula. En la de orden 5 encontramos la derivada nula. La orden 6, no, 4, disculpen. 4, 4, este es 4. 5 también va a ser la nula. 6 también va a ser la nula. Y así sucesivamente, ¿también? Esto sigue hasta el infinito, pero va a estar todo el cero. Lo que nosotros tenemos entendido acá es que si tenemos un polinomio de grado 3, en la derivada cuarta se va a hacer cero. ¿Puede ocurrir otras cosas con esto? Sí, pueden ocurrir, por ejemplo, si tenemos seno, 2 seno de x por coseno de 3x, vamos a poner. Fíjense que en este caso, o vamos a hacerlo más fácil, aparentemente más fácil, 2 seno cuadrado de 3x. ¿Cuál es su derivada en este caso? Se ocupa la regla de la cadena. Y quedaría la parte de la constante, ¿o no? Sí, Y, profe. y esta parte, ¿con qué regla se resuelve? Esta parte se resuelve con u a la n. El producto, ¿Cómo? ¿no hay un producto, profe? ¿O cómo está? No llego a entender lo que... Esta parte, la que está ahí abajo la que está subrayada, seno cuadrado de 3x, es u a la n, porque es una función elevado a la n. O sea, ¿Ah? pregunta si entre el seno y el 3x hay un producto. No, es seno de 3x, todo al cuadrado. O sea, esto es seno de 3x al cuadrado. ¿Está claro eso? Sí. Por eso Sí. digo que es esta regla la que tenemos que aplicar. Esta. No es una trigonométrica. La que hay que aplicar es la de u a la n. ¿Se entiende? Pregunten si no se entiende. Entonces tenemos, que quiere decir que esta parte que está acá es u a la n. ¿Cuál es su derivada? Es n por u a la n menos 1 por u'. ¿Se acuerdan? Entonces, si es seno 3x al cuadrado, que es esta expresión, no es lo mismo seno de 3x al cuadrado. En este caso sí es una trigonométrica. ¿Eh? ¿Ven la diferencia o no? El que no entiende me pregunta. ¿Eh? Yo sigo avanzando porque si no habla nadie, quiere decir que para entendiendo. Claro, va a depender de dónde esté el índice. Si está en el Exactamente. seno o está arriba del argumento, digamos. Sí, sí. Acuérdate que esto que está acá se puede escribir también seno de 3x al cuadrado. Es lo mismo. Ahora, esto que está acá no. Esto ya es distinto. Esta es otra. En el caso de esta expresión, nosotros vamos a tener que trabajar con una trigonométrica. O sea, en este caso va a ser seno de u, la que tenemos contra la derivada, para este caso.
Profe, ¿por qué no se le podría tratar como U a la N a ese? Porque vos, 3x es el ángulo del seno, ¿no es cierto? Sí. Seno de 3x. Y 3x es el que está elevado al cuadrado. Ah, bien. Por lo tanto, yo lo puedo ver, mirá, lo puedo ver de otra forma. Voy a ahorrar todo, vamos, un poquito. Yo lo puedo ver de otra forma. Y es igual a seno de 3x al cuadrado. O, fíjate, lo puedo escribir así. 3 al cuadrado, 9x cuadrado. ¿Ves? Es el Ah, bien. ángulo del seno. No es lo mismo de tener seno de 3x. Esto es lo mismo que escribir, sí, Claro, uno afecta a la función y otro afecta al ángulo. exactamente. Miralo a estos dos que están totalmente, parece distintos escritos, pero significan lo mismo. Bien, bien. O sea, lo que están a la izquierda son u a la n y lo que está a la derecha Profe, es trigonométrica, ¿sí? se podría, tipo, sería como acá el de la derecha sería como que el argumento del seno es una cuadrática, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, así Ah, es. Sí, es un polinomio de segundo grado, ¿está bien? Entonces, fíjate, vamos a resolver de la parte derecha. Si hago la primera derivada, ¿con respecto a quién sería la primera derivada? ¿Qué regla tengo que aplicar en este caso? En este caso, ¿qué tendría que aplicar? ¿Qué regla tendría que aplicar para los que están a la derecha? De la trigonométrica. Trigonométrica. O sea que lo que tendríamos que hacer es aplicar eh, seno de u. Y la derivada del seno de u es la derivada de u por coseno de u. ¿Está bien? Díganme si no. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería 18x por coseno de 9x cuadrado. ¿Es cierto, no? Ingeniero. ¿Está bien? Y si hago me estoy yendo con derivada, estamos practicando derivada, no es lo que estamos haciendo que derivada sucesiva, pero hagamos una derivada sucesiva. ¿Cuál sería la derivada ahora de la otra parte ahora? El que está a la izquierda. Ahí ¿Cuál sería la sería su derivada? exponencial, En este la caso exponente, sería, claro, la de potencia, u a la n. potencia. No sé si me Entonces, escucha bien o menos. ahora sí, entonces sería n, la derivada sería n por u a la n menos 1, por u derivado. ¿Era así o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan que habíamos visto caso que había una que era potencial exponencial, que era u a la b, que era la más general de todas? Anteriormente aparecía este u a la n. Entonces, ¿cómo resolveríamos la parte izquierda en este caso? Sería 2 por seno elevado a la 1, si quisiéramos escribir, pero como 1 no lo voy a escribir, por coseno de 3x por 3, porque es la derivada del coseno. ¿Se ve la diferencia entre un caso y el otro? Sí, profe. Que cosas me preguntan, pero... Entonces, ¿qué tenemos? La derivada primera va a ser 6 seno de 3x por coseno de 3x. Si quisiera hacer la derivada segunda de con respecto a quién, ¿qué regla tendría que aplicar en este caso, el que tiene la Producto. flechita ahí? Producto. El 6 quedaría multiplicando a lo que es la función producto, y sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y por supuesto acá cambiaría el signo porque la derivada del coseno es menos n. ¿Ahí está? Sí, Que por supuesto yo puedo simplificar esto que está acá adentro porque acá tengo un coseno cuadrado y un seno cuadrado, me va a quedar 1 y puedo llegar a simplificar la expresión. Pero me interesa solamente que vean cómo va cambiando
según el ejercicio que tengamos, va a ir cambiando el resultado. Fíjense que pasamos de una potencia a un producto. Ahora observen el que está, ahora lo que tenemos un poquito más a la derecha. ¿Cuál sería la derivada segunda en este caso? Profe, ¿Sí? ¿qué dice ahí? Cos de X y al lado que tiene un menos, ahí en el medio ahí. Sí, porque la derivada Ah, es bueno, seno de 3x por la derivada del coseno, que es menos seno. En vez de claro. poner menos acá, lo puse acá adelante. Mm. ¿Está bien? Te vuelvo a repetir, si ustedes no preguntan, yo sigo avanzando, pues no puedo saber si hay cara de que no entiendo. En el aula por ahí veo una cara de no entiendo, bueno, repito, pero si no veo nada, también sigo. Entonces, en este caso, vamos ahora a la parte derecha, tenemos un Profe, producto. y en caso de que nos pidan un ejemplo de derivadas sucesivas, ¿tenemos que hacer en forma genérica o con un ejercicio en Sí, específico? buscar el ejemplo más fácil. Agarrar un polinomio nomás y listo. Dale, Es el gracias. ejemplo más fácil que pueda. Y bueno, y en el caso de esta la derivada, va a ser la derivada de un producto. O sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Que por supuesto me van a quedar dos términos acá, ¿no es cierto? Bien, ¿quiere que hagamos esto? ¿Se entendió? ¿Seguimos avanzando? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere que practiquemos? ¿Hacemos un ejercicio más? Si se Sí, creo, entendió la profe. idea. ¿Eh? Entendí. Parece que te entendí. Bueno, no lo hacemos. Si hay alguna duda, no hay problema. Lo miramos y lo hacemos. No quiero estar aburriendo tampoco con esto. Bien. Bueno, vamos a ver diferencial de una función. Y para ver la diferencial de una función, partimos de lo siguiente. Solo vamos a tener una función y igual a f de x, derivable y continua, o sea, es derivable y continua en un intervalo AB. Si es derivable, es continua, ¿no es cierto? Sí, Resulta que, sí, está bien. Bien. Nosotros tenemos, si tenemos un punto x que pertenece a ese intervalo, la derivada en x, ¿cómo se puede escribir? Como el límite, cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental. Y nosotros habíamos visto, yo en algún momento, yo sé que es muy difícil que se acuerden, pero en algún momento cuando lo vimos yo les dije, miren, esto va a aparecer después más adelante, y se lo toma como un teorema, o sea, una propiedad que no tiene demostración. Hay una propiedad de los infinitesimos, parecía, donde aparecía un límite cuando x tendía a de f de x es igual a L. Entonces, la propiedad decía que L, a ver qué, está mal esto, che, no sé, ahora no, está bien, que L es igual a f de x más un infinitésimo. Y acá infinitésimo lo podemos escribir de esta forma. Por ejemplo, esto es un infinitésimo. ¿Se acuerdan de lo que era el infinitésimo? O sea, sí, que era sí, 0 sí, cuando profe. x tendía al valor ese que en este caso A. Está claro, ¿no? Va a tender al mismo, a ver si se entiende. Nosotros tenemos este límite por acá. Este límite que no aparece el infinitésimo acá. Esa era la propiedad. Y dice que esto es lo mismo que esta fórmula. Esa es la propiedad.
donde L es el límite, f de x la función que está tendiendo a, y phi es un infinitésimo en a, por supuesto, o sea, está dando 0. ¿Está bien? Tiende a 0 cuando x tiende a. ¿Está claro? Eso primero, eso Sí, es como un tema ya visto, digamos, pero pueden preguntar, no hay problema. es Bueno, esta es como una sería propiedad. sumar un cero, profe, ¿no? O algo así. Sumando, no, 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 no. No, no, puede ser una función trigonométrica, puede ser cualquier función. Nada más que esa función Claro, pero tiende cuando a le 0 aplicas el cuando límite x va a tiende a. cambiar. Sí, Ajá, sí, cuando aplicas. va a Cuando ser aplicas. cero. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la función seno de x, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0. Entonces un infinitésimo es 0. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Se acuerdan que después en 2pi de vuelta se pasaba lo mismo y así? Pero nosotros podemos mirar en un solo punto. O sea, una función x cubo, por ejemplo, en x igual a x tendiendo a 0 también es 0, o sea, también un infinitésimo. ¿Está bien? O sea que si le sumamos a una función un infinitésimo, dice que me tendría que dar el mismo valor, el número este que está acá. ¿Está bien? Esa es Profe, una propiedad nada más, ¿sí? yo le quiero consultar algo. Em, en la propiedad de la derecha de la derivabilidad de continuidad en un intervalo cerrado, quiero saber más si no es en realidad en un intervalo abierto porque en los extremos no había derivada por las derivadas laterales, o así aparecen los X apuntes. por intervalo abierto, Sí, eso. igual a fx, debe ser derivable, también cerrado, che. Bueno, no. Dice O, que Sí. es derivable en un intervalo abierto, pero continúa en un intervalo cerrado. A ver. continúa en el intervalo cerrado, ¿está Ah, bien? continuo. Así es. Bien, bien. Sí, 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 así es. Ajá, está. Está bien. Ahí sí puede ser. Cuando hay una aclaración de ese tipo, está bien. Derivable no en los extremos, pero continua sí con los extremos. Vos verte que existe continuidad en esos extremos porque nosotros podemos poner continua izquierda en el B y continua derecha en A, digamos. Claro, sí, ahí está. Podía ocurrir. Eh, bien. Vos fíjate ahora que lo que está mostrando a la izquierda, que está pintado en celeste, ¿cómo hacemos para aplicarlo a este límite que está acá? Entonces, para aplicarlo en ese límite, la propiedad que está a la izquierda, pintado en el celeste, ¿está bien o no? Se voy a aplicar eso. O sea que voy a tener que, a ver si está bien esto. Profe, Sí. la propiedad dice la función igual al límite más un Ah, infinitésimo. sí, no tiene sentido esto, está bien, disculpa. Por eso ayer viste que yo hoy frené porque no me estaba cerrando, está bien, este está al revés. Dice f de x igual a L más epsilon Sí, de sí, x. sí, sí, tenés razón, está al revés esto. Esto es F, sí, no tiene sentido porque no me puede dar un número. Ahora sí, disculpen, me equivoqué acá. Ahora sí, ahora tiene sentido. Por eso me quedé titubeando, porque decía, hay algo que no me cierra, pero claro, no me cierra ahora que quiero escribir la propiedad, acá no me da. Bueno, disculpe, ahí está, ahora sí. O sea que la función, claro, no puede ser nunca que dos funciones me den un número, no tenía sentido. O sea, la función, ¿se entiende o no? No tenía sentido que aparezca una L acá a la izquierda. Bueno, voy a aplicar la propiedad ahora para la definición que tenemos acá de derivada. ¿Se acuerdan la definición de derivada? La definición de derivada era el límite del cociente Cociente incremental cuando incremental. delta x tiende a cero. Bueno, ahora sí voy a aplicar. Entonces, f de x, en este caso, ¿quién es? Delta y sobre delta x. ¿A qué va a ser igual? A el límite, que en este caso es f' de x, más un infinitésimo. ¿Está bien? ¿Está claro entonces? Aplico la propiedad ahí.
¿Se entendió cómo está aplicado, no? Sí, profe. ¿Seguro? No, Como no, que- yo no entendí, profe. Fíjate que, mira, yo hago una analogía de esto, te vuelvo a repetir, esto que está acá es una Sí, propiedad que ya se dio previamente. Ahora sí, mira, yo vuelvo a escribir este mismo recuadro para la definición de derivada. Es el límite cuando delta x tiende a cero del cociente incremental es igual a f' x. ¿Ves que tiene esta límite, límite? F de x sería esta parte que está acá. Y L sería esta claro. parte que está acá. No, Entonces, si ah, sí, aplico claro, cuando aplique la propiedad tengo f de x, sería le f sumas sobre delta de x. el infinitésimo. Y tengo que sumar ahora al resultado, o sea, el límite más el infinitésimo. Me Sí, tendría que dar lo sí, que escribir. ¿Está bien? y ahora sí. ¿Sí? Aplico la propiedad. Bien, bien, bien. Bueno, resulta que aplicando la propiedad, vamos a seguir trabajando un poquito más. Eh, entonces decimos ahora, fíjense, de esta propiedad que sale de acá, si quisiera encontrar delta i, que es lo que se acuerdan que nosotros en todos los casos lo que queríamos encontrar el incremento de la función. Bueno, acá solamente trato de encontrar el incremento, o sea que el incremento de x multiplicaríamos a los dos lados, que sería lo mismo que decir multiplico a los dos lados, quiere decir que el delta x pasa multiplicando, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es lo mismo? Y después haciendo una distributiva, me quedaría f' por delta x más el infinitésimo por delta x. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer acá es comparar qué ocurre con cada una de estas partes, o sea, con estas partes con respecto al incremento de la función. Fíjense que si yo hago el límite, cuando delta x tiende a cero del infinitésimo, o sea, de delta x, hago una comparación. Comparación. Estoy comparando nomás. Pongo el cociente y saco el límite. Fíjense ustedes que esto puedo escribir como el límite, cuando delta x tiende a cero, del infinitésimo sobre delta y sobre delta x. Bueno, antes de seguir avanzando, nosotros tenemos que darnos cuenta acá que si delta x tiende a cero, entonces phi de x tiende a cero, ¿no es cierto? Sí, Que es un infinitésimo. Bien. Entonces observen ustedes que si yo saco el límite del numerador, ¿qué tenemos? Tenemos phi de x, que sería, esto tendería a cero. ¿Es cierto, no? Y el sí, denominador, que es otra cosa también. que la definición de derivada. O sea que esto me daría la definición de derivada. O sea, me daría una función, ¿está claro? O sea que cero sobre una función, evidentemente esto me está dando cero. ¿Qué podemos decir entonces? Que el numerador, según esto, como esto me está dando cero, puedo suponer que el numerador está llegando a cero más rápido que el denominador. ¿Se entendió lo que le acabo de decir? Sí, profe. Sí, Lo único que estoy haciendo es comparando. ¿Qué pusieron en el chat? Recién veo que está el numerito. ¿Dónde sería derivada la 4? Claro, el 4 sería diferencial y aplicaciones, gente. O sea que todo lo que vemos ahora, todo lo que vemos mañana, pasado, lo que vemos la semana que viene, la próxima, y si ahí va a haber otra clase capaz que de ayuda para ustedes, si les sirve. Eh, faltan temas todavía. Volvemos al ejercicio. ¿Se entendió la comparación que estoy haciendo? La comparación que estoy haciendo es viendo qué ocurre con este límite. Nada más, Profe, y nada más. algo chiquito nomás, pero ¿cómo usted sabe que el numerador es de orden infinitesimal mayor que el denominador? Porque
phi de x, cuando yo sé que es un infinitésimo. Acuérdate que phi de x nació de la propiedad que si yo sumo un infinitésimo, o sea, es un infinitésimo. Cuando delta de Ajá, x tiende a cero. En, el, ya eso. en lo que está en celeste es cuando x tiende a A. Pero es porque la propiedad del infinitésimo era el ejemplo que teníamos. En nuestro caso, nuestro phi de x es cuando delta x tiende a cero. Ajá. Está bien, ¿no? Claro, el numerador de por sí ya es un infinitésimo prácticamente. Exactamente, es un infinitésimo, tiende a cero, Claro. pero puede ser que el denominador también tienda a cero, no sé. Entonces ahora, con esto, le estoy demostrando que el denominador, al darme una derivada, la derivada por definición, quiere decir que cero sobre una derivada me está dando cero de resultado. O sea, puedo suponer con esto que el, el numerador tiende a cero más rápido que el denominador. Claro, está. Listo, eso nomás. Esa es la única comparación, no digo más nada. Otra comparación que puedo hacer es el límite cuando delta x tiende a cero. Y ahora voy al primer término. En el primer término tengo la derivada primera por delta x sobre delta y. Comparo qué pasa con el primer término con respecto a delta y. Si observamos, este es el límite cuando delta x tiende a cero de la derivada sobre delta y sobre delta x, que no es otra cosa que la derivada. O sea que esto me está dando 1. Uno. O sea que puedo decir que no es que tiende a cero el numerador o el denominador. En este caso, lo que puedo decir es que cuando daba 1, ¿se acuerdan qué era, no? Infinitésimo equivalente. Infinitésimos equivalentes. Infinito. O sea que quiere decir que la primer parte es más importante que la segunda parte. ¿Estamos? Con esto lo único que le quiero decir es que de esta expresión, la primer parte es más importante que la segunda parte. ¿Está bien? Y resulta que esta primera parte se llama parte principal y se la denomina diferencial de la función. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente es la parte más importante. O sea que la segunda parte es como que al tender a cero se menosprecia y pasa a ser una parte complementaria. Justamente se llama término complementario. O sea, lo que podemos decir que la primera parte se llama parte principal. Tiene un retazo y me marea. Y la segunda parte, o el segundo término, si quieren llamarlo, ¿está bien? Pero entienden a lo que me refiero con la parte, ¿no? Se llama término complementario. Profesor, le voy a preguntar cuál era a qué se refería con la primera parte de eso. Esta es la primera parte o el primer término, y esta es la segunda parte o segundo término. Primer parte, segunda parte. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Le hago otra. Leí en Sí. esa parte cuando en la segunda comparación no entendí cómo le quedó la derivada de f de x en el denominador y en el numerador Porque al te final. queda, fíjate que es la derivada por el delta x. Y el delta x puede pasar dividiendo a delta y. Entonces arriba te va a Ah, quedar. claro, le quedan los dos, ¿Está bien? claro. Ujú. Ah, ¿Se entendió? sí, sí, profesor. Entonces, está bien. Entonces, esa primer parte o la parte principal, o sea, la parte principal, recibe el nombre de diferencial. Esta es la parte principal, recibe el nombre de diferencial. Y se lo escribe de esta forma. O sea, diferencial es igual a la derivada por delta x.
se lo denomina así. A esa parte se lo denomina diferencial. ¿Está claro? Nada más, hasta ahí llegamos. Diferencial. Seguimos ahora. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Cómo, profe? O sea, DI igual a la A la derivada primera por parte. el La otra incremento de X. parte, Esa como es la término primera parte. complementario, lo desechamos. Ah, Y esa primera parte se llama diferencial. Entonces, pensemos lo siguiente. Va a haber una, un diferencial por un lado y un incremento de la función por otro. Donde entre ellos, ¿cómo van a ser? O sea, el diferencial que acabo de escribir ahí a lo último y el incremento, ¿cómo son? ¿Qué le parece a usted? O sea, el diferencial que está Profe, acá y el incremento que está acá. ¿Cómo son profe, entre ellos? Sí. creo que me perdí ahí cuando, cuando explicó el tema del término complementario. No entendí qué era. El término complementario es la segunda parte. Esta parte, el segundo término. Este es el término complementario. Porque Porque es el término que se menosprecia, digamos. Fíjate que esto tendería a cero. O sea, por ejemplo, si estaríamos en un punto, el primer término me daría un número. Te estoy inventando un caso para que se entienda la idea. El primer término te daría 8 y el segundo término tendería a 0, o sea, 0,2, 0,1. ¿Se interpreta, no? Entonces, sí, más o menos. se saca la primera parte, el término complementario se lo elimina y solamente me quedo con la primera parte. Y a esa primer parte o primer término, el término principal, parte principal, se denomina diferencial. Se lo denomina diferencial. ¿Se entiende la idea o no? Ah, bueno. Basado en las comparaciones que Sí, más o acabamos de menos. hacer. Pero está O sea, bien. nosotros hacemos una comparación. Va a ser una comparación. Vamos a suponer que las comparaciones las hicimos en otro momento. Y lo que se deduce es lo siguiente. A ver, espera, creo que está escrito acá. Vamos a ocupar lo que ya está escrito. Entonces le rayo ahí arriba. Aguanta un segundito. Ah, claro, porque Acá le está. quedó el límite ahí, digamos. Claro, así, fíjate acá. Voy a aprovechar esto que está acá. ¿Qué pasó? Esta parte que está acá es equivalente a la parte del delta. Son equivalentes, son infinitésimo equivalentes. Me da prácticamente lo mismo. ¿Está bien? Mientras que la segunda parte, el segundo término, que es el término complementario, tiende a cero. Es un término complementario. No es que no existe, es un término complementario. Entonces, y lo acabamos de mostrar recién, resulta que estos dos, esta igualdad, se lo llama, a la primera parte se llama diferencial. El diferencial va a ser igual a la derivada por delta x. A este primer término se lo denomina diferencial, a este primer término. ¿Está bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo me imagino, o sea, le pregunto a usted, ¿qué me daría, cómo serían delta i y el diferencial? ¿Cómo serían entre ellos? Iguales. Aproximado. Iguales no pueden ser, ¿no es cierto? Pueden ser El término aproximadamente, complementario tiende a cero. Nunca van a ser iguales, pero pero aproximadamente. muy parecidos. Muy bien, claro, así es. Son muy parecidos entre ellos, pero no, o sea, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando ese delta x tiende a ser cero o cuando ese infinitésimo sea muy pequeño, ¿no es cierto? O sea, puede ocurrir que sean iguales, sí, en algún momento puede ocurrir que sean iguales. Pero en la mayoría de los casos, en el 90%, el 80% de los casos, van a ser parecidos, van a ser muy parecidos entre ellos. ¿Está bien? Porque comparten la parte principal, el incremento de las funciones, todo esto, y el diferencial es esta parte nada más. O sea que tiene que haber una diferencia. Pero esa diferencia va a depender de cada función. ¿Le diferencia el término complementario? Lo diferencia el término complementario, pero también va a depender de la función como sea. ¿No es Ah, cierto? bien. Porque ese término complementario puede ser que sea cero en algún momento. No siempre va a tener un valor. Y en algunos casos va a ser grande, en otros casos más chico, pero siempre va a ser complementario, siempre va a ser menor. Por lo tanto,
podemos decir que no es que van a ser iguales, sino que van a ser en todo momento aproximados. ¿Está bien? Esa es la idea del estado. Y este primer término, llamado término principal, o parte principal, se llama la presión del diferencial. Se lo denomina diferencial. Así se lo denomina el primer término. ¿Está hasta ahí o no? Nada más. Se le denomina término principal. Bien. Creo que es más o menos lo mismo que dice acá. ¿Cuál es, o sea, la definición de diferencial? El diferencial de una función Profe, igual a f de x, ¿sí? ¿puede volver a la diapositiva anterior? Sí, pero no sé lo que A dice acá, esa. pues no, sí, pero no leí, a ver, ¿qué es lo que querés ver? Por ahí no le seguí Cuando, exactamente lo cuando que dice ponemos acá. la definición de diferencial de una función, podemos poner lo que estaba al principio y explicar qué es cada parte o ponemos exactamente lo que dice ahí. Eh, sí, tenés que demostrar nomás que eso es lo que yo le acabo de mostrar, digamos, que le hice una comparación que creo yo que es algo parecido a esto. Por eso no le Claro, mostré esto sí, porque no lo hice. con ese límite podríamos Sí, sí, demostrar la sí, definición. sí, sí. Sí, acá está, claro, está acá. Ahí está 1 y acá está 0, ¿eh? Está 1, pero tenés que explicarlo. Acá no está explicado nada. Ve que está escrito, nomás no explica. 1 dice, ¿y qué significa? No sé qué significa. Por eso no le mostré, seguía largo, ¿no? Pero basado en lo que yo hice, me parece que sale esto que está acá. ¿Está bien o no? Creo que yo que hace lo mismo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Y la letra E que aparece acá, yo ocupé la letra Fi, pero es lo mismo. Yo ocupé Fi. Pero bueno, yo ocupé la letra E, así que no hay problema. Tiene que estar explicado a la más gente. Por eso pasé de largo, no demostré esta parte. Pero estos párrafos que están acá abajo, este párrafo y este párrafo, sí, también. El primer sumando recibe el nombre de parte principal del incremento. Eso vendría a ser la explicación del límite de eso. Viene a ser, sí, ya la resolución de todo lo que nosotros sabemos, que esta es la primera parte y esta es la segunda parte, digamos. El primer sumando recibe el nombre de parte principal del Sí, incremento sí. y el segundo término complementario. La derivada, distinta que cero, la parte principal recibe el nombre de diferencial, que eso lo escribe de esta forma que está acá abajo. Al término, gente, el término se llama diferencial de una función. Y bueno, y acá está la definición que es lo que acabamos de ver recién. O sea, si nosotros tenemos el diferencial de esta función derivable, se define como el producto de ¿qué? De la derivada por el incremento de la variable independiente. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, ¿cuál es la expresión analítica del diferencial? ¿Cómo se lo expresa? Muy parecido a lo que ya vengo escribiendo acá. Muy parecido. Para eso, para llegar a eso, se parte de la función identidad, o sea, y igual a x. Ustedes imagínense que si yo tengo y igual a x, el diferencial, ¿a qué va a ser igual? A la derivada por el incremento. O sea que el diferencial va a ser igual a la derivada de x es 1. O sea que esto me daría delta x. ¿Está bien eso o no? Agarré el primer término, que le llamamos diferencial, apliqué la fórmula, y de diferencial de y igual a delta x. Por un lado. Por otro lado, si hacemos el diferencial de un lado, va a ser igual al diferencial del otro lado, digamos. O sea, el diferencial, fíjense ustedes que, ¿se entiende, no? O sea, si aplico algo a la izquierda, es lo mismo que aplicarlo a la derecha. O sea, el diferencial de y tendría que ser igual al diferencial de x. Si son iguales, y igual a x. ¿Se entiende la idea o no? Nada más, no estoy haciendo nada.
Sí, Ustedes sí. pueden decir, y bueno, puedo poner 5. Sí, póngale 5. Y más 5, del otro lado tienen x más 5. Porque y igual a x, eso es lo que dice. Ahora observemos que las dos expresiones que están acá, tengo diferencial de y de un lado, diferencial de y del otro lado. Por lo tanto, lo que puedo decir de estas dos es que diferencial de x sería igual a delta x. Tendría que ser lo mismo. Entonces, lo que puedo decir es que la expresión analítica de la diferencial eh, es diferencial de y igual a la derivada de x por diferencial de y. Esta es la expresión analítica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, Bueno, esa es la expresión analítica. Profe, partiendo la identidad sería más. ¿Cómo? Sería la expresión analítica, la diferencial partiendo la Sí. identidad. No, esta es la expresión analítica de la diferencial. Sí, sí, partimos de la identidad para poder llegar a la expresión. Pero es la expresión analítica. ¿Está bien? No se complica. Ahí es, esa es la diferencia, la expresión. profe, yo no estoy viendo de dónde parte que diferencial X es igual a delta X nomás. Diferencial, porque vos tenés diferencial de y Ajá, y diferencial de y. ajá. Diferencial de y es diferencial de x. Sí. Y diferencial de y de este lado de la derecha es delta x. Ah, bien. Ahí está. Entonces digo, si diferencial de y es diferencial de x, diferencial de y igual a delta x, quiere decir que delta x tiene que ser igual a diferencial de x. Claro, ya está. Así es. Bueno, estoy mirando unos mensajes antes de seguir avanzando por las dudas, no sé. Estoy mirando la fecha nomás que están escribiendo en el grupo ahí. Bueno, y parece que sí, es todo como habíamos hablado. Bien, no hay preguntas. Seguimos con, vamos a la interpretación gráfica de lo que acabamos de ver. Ustedes recuerdan que teníamos una función, esta era la función, f de x, y teníamos dos puntos, p y q. No sé si se acuerdan que trazábamos una recta secante, y cuando delta x tendía a 0, q se iba acercando a p, y esa recta secante se convierte en la recta tangente. ¿Era así o no? Sí, profe. Sí. Y luego habíamos dicho que, según lo que ocurría cuando esto era delta x, cuando se daba este incremento en delta x, teníamos acá un incremento en la función. O sea, cuando ocurre este incremento en delta x, ocurre este incremento. Traten de no, a ver si sale la recta. No, no sale. A ver, me va a costar hacer la gráfica, pero a ver. Tengo que ser exagerado porque nuestro delta x es por acá nomás, ¿no es cierto? Es chiquitito. Pero para que se note, lo hacemos muy grande.
Entonces, esto sería el incremento de la función. ¿Era así o no? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto un montón de veces? Porque lo que hacíamos era aplicar. ¿Me escuchan bien? Sí, Ahora sí, Sí. ahora sí, ahora sí. Sí, porque me está diciendo que hay problemas con internet. Así que- Bueno, este sería el incremento de la función. Esto que está acá. ¿Está bien? Que es lo mismo que esto que está acá. Eso es lo que intentamos demostrar. Esto es P, esto era Q y la recta secante pasaba por ahí. Bueno, fíjense ustedes que ahora ese incremento de la función es la que está representada ahí. Ahora, ¿dónde está el incremento del diferencial? Resulta que esto está basado en que este cociente incremental entre delta i y delta x, el cociente incremental entre delta i y delta x, de delta x tendiendo a 0, me daría la recta tangente. Pero también dense en cuenta una cosa, que si nosotros decimos que el diferencial es la derivada por diferencial x, observen ustedes que la derivada, entonces, ¿a qué va a ser igual? A diferencial de i sobre diferencial de x. O sea que podríamos decir que la derivada, como en un punto, sería el cociente también. Ven que aparece como un cociente acá. ¿Está bien? Pero este cociente, ¿dónde se estaría dando? Este cociente se estaría dando cuando ya tenemos la derivada, o sea, en el punto sería ya. ¿Me entienden? Por más que sea la derivada de una función, la derivada, ustedes saben que si ustedes le dan un valor, me daría la recta, la pendiente de la recta tangente en el punto. ¿Es así o no? Sí, O profe. sea, que no es lo mismo este cociente que estoy viendo ahí, este cociente nuevo que está apareciendo ahora con el diferencial, que el cociente que aparecía con el límite cuando delta x tiende a 0 de este nuevo cociente. Este cociente lo estoy viendo geométricamente, serían estos dos. Y ahora, la comparación entre ellos dos, y ahora este nuevo cociente diferencial y sobre diferencial x es con la recta tangente, o sea, con la recta azul. O sea, fíjense que este espacio que está acá, también primero era delta x, pero también puede ser diferencial x, porque si observaron recién lo que acaba de pasar, diferencial x era igual a delta x. ¿Se acuerdan o no? Recién lo acabamos de escribir. Sí, profe. Diferencial x igual a delta x. Bueno, entonces esta distancia que está acá es diferencial x también. Es diferencial x. Aparte de ser delta x, también es diferencial x. ¿Y dónde estaría el triángulo? Bueno, el triángulo, fíjense ahora, está, esto sería delta x, pero ahora lo tengo que comparar con la tangente, ya no con la secante, porque ya hicimos el límite, ya encontramos la derivada. Entonces sería esto que está acá, hasta la regla tangente. O sea que esto que está acá es el diferencial de i. ¿Está bien? O sea que uno va a ser el valor en ordenadas, digamos, el valor en vertical del incremento de la función, que va a estar medido sobre la función, y el otro va a estar medido con respecto a la recta tangente. ¿Estamos? O sea, el delta i va a estar con respecto, el delta es el incremento, va a estar medido con respecto a la función, mientras que el incremento va a estar medido con respecto a la tangente. El diferencial está medido con respecto a la tangente. ¿Se entendió la idea o no? Así que esto que está acá es el incremento de la función y esto que está acá es el diferencial de la función. Siendo esta la tangente y esta la secante. Esto que está acá es el incremento que coincide, es lo La mismo diferencia. que el diferencial. Ahora, delta i es aproximadamente igual al diferencial de i. Me van a decir, pero hay mucha diferencia entre los dos. Ven que acá es alevoso la diferencia que hay. Pero Sí, si yo vengo y hago el delta x pequeño como tiene que ser, el delta x en realidad tendría que ser por acá. Fíjense que si yo trazo por acá una línea, ven que acá
esto sería el incremento de la función y esto sería el diferencial. ¿Estamos o no? Arriba no sería el diferencial, profe, El diferencial es con respecto, a la el, tangente. el diferencial es con respecto a la tangente. Ahí. Y el incremento con Cambio. respecto a la función. Sí, sí. ¿Está bien? Pero ahora van a decir, bueno, pero lo mismo, hay mucha diferencia. Bueno, pero yo fíjate que si yo trato de hacer acá un incremento, ups, ahí ya no hay diferencia, ¿eh? O sea, prácticamente esto sería el incremento y el diferencial estaría muy cerquita, pero más arriba sería el diferencial. ¿Se lo llega a ver? ¿Por qué? Porque este incremento es pequeño, no es grande. Lo que pasa es que nosotros para hacer el dibujo lo necesito hacer de forma grande, para poder que se entienda, que se vea, o si no, si lo hago todo chiquitito acá en este punto que está acá, ¿quién va a entender el dibujo? ¿Está entendido, no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. En este caso el diferencial es mayor que el incremento. Puede ocurrir, que acabo de ver la gráfica recién, este caso. A ver, miren el ejercicio y traten ustedes de imaginarse dónde está el incremento y dónde está el diferencial. Miren un ratito, yo ya lo dibujo. Profe, en este gráfico el diferencial de ahí va a ser menor al delta I, ¿no? Así es, así es. Porque yo siempre mido, es la ordenada, en la ordenada, pero sería este valor desde acá hasta acá, sería el incremento, ¿no es cierto? Esto sería el incremento. Porque es con respecto a la función, lo que se incrementa es la función. Lo que se incrementa es la función. Para un incremento de la variable independiente es lo que incrementa la función. O sea, lo que se incrementó la función se incrementa desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque esto es f de x y esto es la función incrementada más delta x. Quiere decir que esto que está acá es delta y. Porque delta y era f de x más delta x menos f de x. ¿Está bien o no? Por otro lado, sin embargo, tenemos el incremento tenemos el diferencial, y el diferencial es medido con respecto a la tangente. O sea que es esta distancia, ¿no? Ah, Con respecto a la tangente. No, ya no tiene relación con J. Otra vez me pueden decir, pero es mucha la diferencia, no era que era mínima la diferencia porque teníamos un término complementario, ahí era muy poca la diferencia, no puede ser tanta. Le vuelvo a repetir que si yo tomo el incremento por acá, un incremento por acá, subo, se me va para el costado, y desde acá a la función, esto sería el incremento, y de acá hasta la tangente, esto sería el diferencial. Y prácticamente si hago 1 milímetro más, ya ven que se confunde la curva con la tangente. Profe, ¿Sí? ¿y cuál sería el término complementario de delta I o no? Nosotros no lo vemos acá. No lo vas a ver al término complementario. El término Ah, bien. complementario es el que le acompaña a ver ese infinitésimo, una función infinitesimal por delta x, pero nosotros eso no lo vas a ver acá. Ah, bien, bien. Es para que vos sepas que no son iguales. Pueden ser iguales, sí, en algún momento pueden ser iguales, pero no son iguales, son aproximados, porque hay algo que no da lo mismo. Si no, me daría lo mismo. Y lo veo gráficamente ahora, lo veo gráficamente. Lo otro analítico, acá no busques dónde está tal cosa, esto es Claro, gráfico, puramente gráfico. Lo otro es, vos viste que hay muchas cosas que cuando vos sacás la derivada de una función, por regla te ocupa una hoja, pero sin embargo cuando vos aplicás la fórmula. ¿Dónde quedó todo lo otro? Quedó en el trabajo, digamos, entre medio de demostración. Lo demás es todo demostración, nada más. buenísimo, Así que dale. lo vas a ver. Bien, Profe, bien. ¿Sí? entonces cada que yo tomo un delta X más pequeño, o sea, más cerca de X, hace cada vez más aproximado. Sí, sí, Ok, ok. así es. Cuando más, eh, resulta que, me pasa que
ahora hay pocos ejemplos que se puedan dar, porque los ejemplos de antes, por decirte, hace muchos años atrás, pero muchos años atrás, los ejemplos eran notorios, digamos, se notaba porque, no, por ejemplo, no había calculadora. Entonces, ¿qué hacían? Con esto se daban cuenta que si delta X no funcionaba nada, no encontraba la derivada, no encontrabas nada, no había nada. Si vos tomabas un delta X muy grande, ¿entendés? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ahora cuando en la computadora todo eso, directamente la computadora toma un infinitésimo, imagínate, nosotros ni miramos el cálculo ese, no lo vemos, el cálculo que hace para llegar a una derivada o para llegar a la derivada en un punto. Lo que pasa es que nosotros, acá hay que concentrarse que hay cosas que se dejaron de dar y otras cosas que necesitamos verlas para poder entender la fuerza de este diferencial. Este diferencial se ocupa cuando se hace linealidad de funciones, o sea, resulta que hay veces que las funciones son muy complicadas, muy complicadas, muy complicadas, y son gráficos donde vos tenés que trabajar y encontrar la función, cómo va dando según va avanzando X. Entonces lo que hace la computadora también, pero va a depender ahí sí totalmente de nosotros, es en vez de trabajar con una función, se trabaja con una recta. A ver, por ejemplo, una función exponencial, ahí está en la función de Taylor, que nosotros no lo vemos porque ya no nos alcanza el tiempo, pero la función de Taylor, ¿qué hace? La función de Taylor hace que funciones muy complicadas, por ejemplo, una exponencial, una logarítmica, que lleva mucho trabajo de realizar, se lo cambia por un polinomio, que son funciones, por ejemplo, que puede terminar trabajando con una función cuadrática. ¿En qué se basa eso? En esto, en derivadas. Lo que hace es cambiar por medio de esta linealización, o sea, observar que, vos fíjate que yo, eh, en esta función, si yo quiero trabajar en valores muy cercano a X, en vez de trabajar con la función negra que está ahí, que es una función que no sé ni quién es, puedo trabajar con una función muy fácil, que es la función azul, que es una recta. ¿Por qué? Porque en esta parte que está acá, las dos se parecen muchísimo. O sea, hay poco error en esta parte que está acá. ¿Está? Si me quisiera alejar más, bueno, tendría que buscar un polinomio de segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Pero sigue siendo un polinomio, o sea, son fáciles de calcular su derivada y van a ver sus integrales, son recontra fáciles de calcular. Al principio es un mundo, pero después no pasa nada, es inmediato el cálculo. Está más o menos, y ahí es donde estos diferenciales son importantes. ¿Está? En ese momento cuando tenemos que aplicar otras cosas para poder resolver. Acá en análisis nosotros no podemos avanzar, sino entonces mostramos ejemplos donde que ustedes se dan cuenta que se están ocupando, nada más. Después van a terminar ocupando en eso, en acercar funciones muy complicadas a funciones más simples. Claro, o sea, más adelante vamos a ver la utilidad, más utilidad Ahora no, va a aparecer solamente con claro. una fórmula que parecida a esta fórmula así, más o menos así, la derivada por x menos, qué sé yo, un número acá. Sí. Y esta es tu función. Y esta función que está acá es es una recta. Nada más que acá aparece, por ejemplo, puede hacer una sumatoria, no me acuerdo exactamente, pero una serie o lo que sea. Y va a aparecer eso y voy a decir, ¿de dónde salió esto? Y bueno, lo que está haciendo es justamente está ocupando esa recta, pero ahora para funciones mucho más complicadas. Bueno, este, después de diferenciación vamos a ver algunas reglas. La suma o resta, si tenemos eh, la suma o resta de dos funciones derivables, por ejemplo, la derivada de u más b, es igual al diferencial de u más el diferencial de b. Lo mismo ocurre en el producto. La derivada del producto de dos funciones derivables es el diferencial. Fíjense ustedes que la derivada del producto es la derivada del primero por la diferencial del segundo más el primero por la diferencial del primero. O al revés, no me acuerdo cómo dije.
pero es la derivada del producto, ¿se acuerdan? Lo Sí, teníamos U nada que por B, poner con diferencial. U' por B más B por U. ¿Está bien? Bueno, y acá está mostrando lo que es una función compuesta. Igual a f de U, U es g de x, o sea, tenemos esta función compuesta. El diferencial va a ser igual a la derivada de la función por el diferencial de la función g de x. ¿Se lo llega a ver? No hay mucha complicación Sí. acá, no hay que... Bueno, a ver, vamos a cerrar esto. Y acá terminamos con diferenciales. Un segundito, voy a cambiar el PowerPoint. Y seguimos con... ¿Qué hora es? 7:10. Bueno, vamos a tratar de... Voy a hacer un poquito rápido esta parte, porque no es tan complicada. Pero... ¿Qué dice? Así terminamos y media y cortamos ya, porque tengo que limpiar el enchastre que hice acá. Bien, a ver si me ayuda la presentación. Ojalá que sí. Bueno, vamos a ver una aplicación. Pasamos a aplicación, el cálculo diferencial. Y a ver, acá lo único que ustedes pueden confundir acá es que, ¿se acuerdan la recta tangente? Nosotros teníamos la función y teníamos una recta tangente, ¿verdad? Esta es la recta tangente. ¿Cómo se Sí. la podía escribir? Igual a X más B. Es una recta, ¿está bien? Bueno, esto que aparece ahora son segmentos. ¿Me escucharon? Segmentos. O sea, no son rectas, están sobre la recta, pero no son rectas. Son segmentos. O sea, ¿qué me va a dar por resultado? Números. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo la parábola que está en azul, la recta celeste que es tangente y la recta roja que es una normal. ¿Está bien? Sí. A ver, le hago una pregunta. Todos estamos acá. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien no entiende dónde estamos parados? Profe, Sí, segmento sería una parte de la recta, sí, o sea, claro. como una Segmento parte de la sería, tangente. claro, va de un punto hasta otro. O sea, nosotros vamos a medir esto cuánto mide. Ok. ¿Está bien? Un segmento. Bueno, la recta tangente, ¿cómo la puedo obtener la recta tangente? Bueno, la recta tangente, si yo tengo el punto, vamos a poner 4 en el número. Me estoy yendo por la rama, pero vamos a poner 4 en el número. ¿Ven que 4 es x? 4 sería mi x sub 0. O también Sí, a le llamamos. ¿Está bien? 4. Lástima no tengo cuál es la función, pero bueno, ¿cómo hacemos para sacar la derivada? O sea, tenemos una función, vamos a suponer que la función es x cuadrado menos 2x más 4. 4c porque está pasando el término independiente ahí, ¿no es cierto? Entonces yo hago la ah, derivada primera, tengo 2x menos 2. Bueno, reemplazo el 4 acá y obtengo la pendiente en 4. ¿La pendiente de quién? De esta recta tangente que está acá. La pendiente. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, profe. no, Bien, después no, venimos. Para armar la recta que hago, ya tengo la pendiente. Y como tengo el punto, 4, 4, tengo el punto, lo reemplazo en X, lo reemplazo en Y y obtengo B. Por lo tanto, tengo la recta tangente. La recta tangente. Recta tangente, es una recta. Hasta ahí, está claro. Dibujo la recta tangente y sí, la recta normal, ¿cómo se obtiene? Y se puede partir diciendo que la pendiente de la normal es inversa y opuesta a la tangente. Perfecto, así es, así se hace. O sea, nosotros hacemos, lo que hacemos es, una vez que obtuvimos la pendiente de la recta tangente, para encontrar la pendiente de la recta normal, es menos 1 sobre
la pendiente de la recta tangente. Ya tengo la pendiente de la recta normal, que es la pendiente de esta recta. La pendiente, no es la recta. Para obtener la recta, ¿cómo hacemos? Para obtener la recta normal, lo que se hace es m normal por x más b. Y bueno, tendría que obtener x y ya tengo, porque es 4, 4. Obtengo b y ya tengo la recta normal. ¿Está entendido? Tengo la recta normal. ¿Hasta ahí está bien o no? Si no se Sí, entiende esto, ingeniero. pregunte porque yo pensaba llegar más lejos, pero voy a llegar hasta acá nomás y vamos a cortar porque eh, eh, si no se va a hacer demasiado largo. Entonces, tenemos la recta tangente que Profe, se dibuja. Sí, escucho. ¿cómo dijo que se obtiene B de la normal? Vamos a suponer que lástima, no tengo la... Ahora en todo caso probamos, pero si vos tenés, vamos a suponer que tenemos una función. X cuadrado menos 2x más 4. Si vos haces la derivada, tenés 2x menos 2. Si haces la derivada en el punto, 8 menos 2, 6. Que no puede ser nunca esa recta que está ahí. Esta es la pendiente. ¿No es cierto? Ah, bueno, Obtuviste la pendiente de la tangente. ¿Cómo hacer para obtener b? claro. De la tangente. Para obtener b tenés, el punto es 4. 4 y tenés que reemplazar el 4 acá. Son 16 más 4, 20. Menos 8, 12. ¿Calculé bien o no? Díganme ustedes a ver. Si x es 4 y es... No olviden el número, no te pobre. 16, 20, menos 8, 12. ¿Puede ser o no? Sí, está bien, profe. Bueno, y la pendiente, 6. O sea, ¿cuál es la recta tangente? La recta tangente es... eh, la recta tangente va a ser 12 es igual a 6 por 4 más b. ¿O no? Y es igual a mx más b. O sea que b va a ser igual a 20 menos 8. O sea que la recta tangente va a ser 6x menos 8. ¿Están de acuerdo, no? Ingeniero. Bien. ¿Cómo encuentra la normal? ¿Cómo Con la encuentra la recta normal? inversa y opuesta de la pendiente de la recta tangente. Así es. Entonces hacemos. Vamos a hacer total, no lo vamos a tener más tiempo, así que no vamos a hacer la parte que quería hacer, así que vamos a sacar la normal para que vean cómo sale. Entonces la normal, ¿cuál va a ser? Para que quiero cambiar de color. Vamos a hacerle un azulcito. Para calcular la normal, la pendiente va a ser menos un sexto. Porque si es... ¿Está bien o no? Menos un sexto. Sí, Ingeniero. ¿Y el punto cuál es? Sí. 4, 12. Las dos pasan por ahí, también la función pasa por ahí. O sea que tendríamos que hacer 12, acá me tenía que ayudarme, sería menos un sexto por 4 más b. 4 más. Entonces b, ¿a qué va a ser igual? Sería 2 tercios, sería 12 más 2 tercios. Son 26, 38 tercios. O sea que la recta normal es Un sexto de X. menos un sexto de x Más más 38 tercios. 38 tercios. Esta es la recta normal y esta la recta tangente. Las rectas. O sea, yo dibujo las dos y van a salir rectas, como salen acá la roja y la azul. No es este dibujo, por supuesto, porque no sé cuál es la parábola, por eso yo puse acá una cualquiera, pero no, evidentemente no es porque mi valor están dando 4,12 lo dan. Y no es 4,4 me tenía que haber dado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, si alguien puede anotar, en todo caso, si nos queda tiempo y tienen ganas, lo hacemos en GeoGebra si quieren. Acá tienen. Van a tener que anotar, alguien que anote, por favor, x cuadrado menos 2x más 4. Y si hicimos bien, la recta tangente es 6x menos 8. Y la recta normal es esto que está acá. ¿Alguien anotó? Si no, tengo que buscar un papel. Sí, profe. Sí, ¿Anotó? profe. Bueno, ahí está, listo. Bueno, vamos a nuestro ejercicio ahora. Voy a borrar todo. Vamos a este ejercicio. Resulta que ustedes ya dibujaron. Esta es la recta normal, y esta es la recta tangente. La primera aplicación es el segmento tangente, que va a coincidir con el tangente, va a ser PR. ¿Lo llegan a ver a PR o no? Sí, profe. Bien. El segmento normal es una medida. ¿Quién va a ser esa medida? El segmento normal va a ser PL. Profe, no importa el valor de en que pongamos eso. ¿No ¿Cómo sería dice? RPE? ¿O es lo mismo? No, lo mismo, es un segmento. Es un Ah, segmento, bien, una medida. Vos lo medís con la regla, digamos. Ahora va a ver que tenemos que medir con reglas. O sea, vos vas a hacer el dibujito y tenés que medir con la regla. bien, bien. Es Pregunto por una las dudas. distancia. No, no, está bien. Después tener el segmento subtangente, que va a ser desde el punto P, que es donde estamos haciendo todo, bajamos y encontramos el punto Q. El subtangente va a ser RQ. Y el segmento subnormal va a ser el segmento donde la normal se encuentra con el eje X y Q. Sería QL. ¿Se interpreta o no? Yo trazo la recta normal, pero pero puede dar cualquier parte, ¿eh? Vamos a suponer que la función está así y el punto está por acá. Yo paso una tangente, paso una normal, bueno, paso una normal, voy hasta el eje X y esta es la normal. O sea que este es el subnormal y este es el normal. ¿Se entiende? Es con respecto al eje X. Bueno, ¿se entiende, no, gente? Sí, profe. Sí, 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 profe. bueno, Sí. bien, seguimos entonces. ¿Cómo se encuentra el número? Bueno, fácil, yo ahora lo mido. Hago una reglita, hago la gráfica y mido con una regla, mido. Voy a GeoGebra, lo mido. Ahora, se puede calcular mediante una fórmula y lo que necesitamos hacer es justamente cálculo, ven que me quedo colgado. Hacer el cálculo. Para hacer el cálculo lo vamos a hacer de siguiente forma. Acá lo importante es que se forma un triángulo rectángulo. Miren, si de P bajo una recta acá, ¿ven que quedó un triangulito rectángulo ahí o no? Sí, sí, profe. Bueno, RPQ es un triángulo rectángulo. Y el ángulo este que está acá es el ángulo alfa. Porque la pendiente en el punto, o sea, la derivada en el punto, le llamamos x0, es un número, que es la pendiente de esta recta tangente, que no es otra cosa que la tangente de alfa. ¿Está entendido? Eso tiene que estar bien entendido. Sí, Y la profe. tangente alfa, ¿qué es igual? La tangente alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es PQ, sobre RQ. A ver si te decimos bien. Creo que sí. Está bien. PQ. ¿Me están siguiendo, Q no? sobre RQ sería. RQ. ¿Está bien eso o no? Y acá, ¿dónde Sí, está profe. PQ, RQ? ¿No hay un PQ, RQ? Acá está RQ. O sea que lo que estoy obteniendo es RQ, aquí va a ser igual Ya, a ya sé. PQ
sobre I' de X0. Paso RQ acá y vuelvo I'0 para allá abajo. ¿Y PQ quién es? PQ es esta distancia que está acá, que no es otra cosa que la ordenada al origen, la ordenada al punto X0. Cuando usted le dan el valor 4, obtienen 4, ¿ven? Que es PQ. ¿Se lo veo, no? Si le doy el valor 4 a la función, ¿qué obtienen? La imagen 4, que es PQ. Profe, ¿Sí? esa partecita de PQ sobre la derivada de la función en el punto no entendí. ¿De dónde salió? Del que está, de la igualdad que está ahí arriba. RQ pasa para el otro lado multiplicando y ahí prima o la tangente alfa pasan dividiendo. Ah, ok. Bien. En vez de pasar la tangente alfa, paso I' X0, que es la que conozco, la pendiente M, que hoy me salió 6, ¿se acuerdan? Sí, sí. O sea, para salir el número 6, abajo dividiendo. Pregunten, gente, porque seguro que es recontra, una vez que lo entendieron, es recontra fácil, tiene que ser fácil. Si le está costando, pregunten. ¿Y PQ quién sería? Sería I en X0, ¿no es cierto? O sea que ya tengo mi segmento subnormal. Segmento subnormal. Que es el, no, el segmento RQ, ¿quién es? Subtangente. Che, ¿no están entendiendo? Si no me hubiesen corregido. ¿Están entendiendo o no? ¿Cómo, profe? Segmento. ¿Están Sí, entendiendo? la estamos siguiendo, profe. Bien. Tratando de seguirla. A mí me pierde el despeje, ¿no? Pero es fácil, seguro. RQ tenía acá abajo, mirá, denominador, ¿lo veo, no? Sí, sí. Acá abajo. Y lo pasás multiplicando tangente alfa. Sí, sí. O Eso sea que está para RQ, ¿qué va a la... hacer? Tangente alfa vuelve a pasar dividiendo de vuelta. Si está multiplicando, pase. Pues yo quiero RQ, ¿cuánto vale? Porque necesito RQ porque está acá. Sí, sí, la parte de I sobre I derivada, ¿no? El que me Bueno, perdió. porque, PQ bueno, y mirá, sub 0 x vamos de 0. nuevo. RQ lo paso multiplicando la derivada, ¿no es cierto? O Sí, sí. sea que RQ, a ver, derivada, vamos a hacer PQ sobre RQ. PQ, ¿quién es? Ese tiene que saberlo porque vamos a ocupar 4 veces. PQ es la imagen de 4, Ajá. Sí, o sí. sea, la ordenada de origen. O sea que PQ sería la función cuando vos le das el valor X0, que en tu caso es 4, acá en este caso. Claro. RQ, ¿quién es? No sé cuánto vale RQ. Y este es el que quiero saber, este es el que no sé. Entonces este pasa multiplicando acá. O sea que RQ y por I' es igual a I X0, que es la imagen. O Ah, sea que bueno. RQ, que lo que quiero saber es I sobre I'. Ya está. Está bien. Y prima era ¿Ya? la tangente alfa, ¿no? La pendiente de la tangente. La tangente alfa, que es la pendiente de la recta tangente, que es la que sacamos de siempre, que es el 6 que sacamos recién, ¿se acuerdan? Sí, Del ejercicio anterior. Bien. sí, profe. O sea que ya tengo RQ, que es ya está, este ya está. 1. Vamos al siguiente. Vamos a el último, QL. QL. QL es esto. A ver, ¿dónde estaría alfa acá? Miren, ustedes ven el triángulo gigante que se forma RPL. RPL, el triángulo, ¿lo ven o no? Sí. Sí, No, 90 grados, ¿dónde está? En RPL, ¿dónde están 90 y grados? En de P P, a Q salió. en P, bien. Escuchen lo que les voy a decir. RPL, P mide 90 grados en RPL. Si alfa es R, L acá mide otro ángulo, beta, ¿sí o no? Sí, Alfa más beta, ¿cuánto me da? 90. 90. tiene que ir a 90, 90. 90 grados, bueno, listo. Entonces borro ahora, listo, ya dijimos que vale 90, acuérdense, este es beta. Miren ahora el triángulo PQL. ¿Ven el triángulo PQL ahora? El triángulo rectángulo. Sí, Sí. Sí. Bueno, alfa lo sabemos porque tangente de alfa es la pendiente. O sea, si no lo sabemos, lo sí. podemos calcular.
¿Saben cómo se puede calcular, no? Porque la pendiente y la tangente ángulo. M, ¿se acuerdan que obtuvimos 6 recién? O sea que esto me da 6, o sea que Sí. alfa es arco tangente de 6. Bueno, se puede calcular. Alfa se puede calcular. Bueno, listo, se puede calcular. Basándome en esa idea, digo lo siguiente. Miren, beta es alfa menos 90 grados. O sea que sé cuánto vale beta también. Porque alfa es dato, porque sabemos la derivada en el punto. ¿Está claro? Por lo tanto, Sí. miren el triángulo PQL. PQL. Q, ¿cuánto mide el ángulo Q? 90 grados. 90 90. grados. Entonces, este ángulo que está acá, ¿cuánto mide? Alfa. Alfa, Alfa. sin duda, mide alfa, porque si tiene triángulo rectángulo y beta es la resta con alfa, me da 90 grados, quiere decir que alfa más beta me tiene que dar 90 grados de este nuevo triángulo rectángulo. Entonces, tangente de alfa, que no es otra cosa que I' x0, ¿sí o no? Que no es otra cosa que Sí. la pendiente de la recta tangente. Aquí va a ser igual, tangente cateto opuesto, que es QL, sobre cateto adyacente, que es PQ. ¿Qué necesito? QL, este necesito. Entonces, QL, que no es otra cosa que el segmento subnormal, es igual a PQ por I' x0. ¿Y PQ quién es? La PQ. la subtangente. Q el No, la PQ. ordenaron La ordenada, la y imagen, para la 4. imagen. Claro, cuando Sí, usted hace para la, cuatro. la tablita, si usted le dan 4, obtienen un valor acá. Bueno, el número que aparece acá, la imagen, ¿se entiende, no? Y de O sea X que sub sería, 0. Y de- claro, y de x sub 0 por y prima x sub 0. Y obtuvimos la segunda fórmula, que es el segmento subnormal. Ya tenemos el segmento subtangente y tenemos el segmento subnormal. Bien, ahora, miren que no me estoy acordando cómo obtengo. Este C, ahí está. ¿Qué me está faltando? Vamos con, o sea, este ya está. Vamos con el primero. PR, 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 ¿lo ven a PR o no? Sí. Sí. Bueno, tenemos un triangulito rectángulo acá. Un triangulito rectángulo. PQR. ¿Ven el triángulo rectángulo? Sí. De este triángulo rectángulo yo puedo obtener la imagen PQ y también puedo tener RQ. ¿Está acá? ¿Sí o no? Entonces, Sí. por Pitágoras, en el triángulo PQR, el triángulo PQR, Pitágoras, ¿qué sería? PR es igual a la raíz, esperen que me agarró RQ de RQ al cuadrado al cuadrado más más PQ PQ al cuadrado. al cuadrado. Entonces, PR, que es, según lo que está en el redondel allá arriba, es el segmento tangente, es igual a la raíz cuadrada de RQ, RQ, RQ es, RQ. voy a poner la letra nomás porque me cuesta ponerle X0, es I sobre I' en el punto, bueno, voy a poner así, X0. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Esto al cuadrado más PQ. ¿Y PQ quién es? Y Y de X sub Es 0 por para y prima de X sub 0 X sub 0 por al cuadrado. al cuadrado. Bien. Y esto puedo hacer. No tengo espacio, pero a ver. Voy a hacer con las letras nomás, no voy a poner X0 porque me lleva mucho espacio y necesito hacer un cálculo acá. Esto sería la raíz de I al cuadrado, saco como un denominador I' al cuadrado, porque ven que el cuadrado este puedo distribuir acá en el paréntesis este, Sí. más, no sé si estoy haciendo bien esto, pero I al cuadrado por I' al cuadrado.
Sí. Está bien. Sigo por acá. Así que tenemos que el segmento tangente va a ser igual a la raíz de i al cuadrado más i al cuadrado de x0 por i' al cuadrado de x0 sobre i' al cuadrado de x0. Esto es igual, fíjense que si distribuyo la raíz numerador y denominador, tengo esto que está acá, se va para afuera, así que me queda i' solito, o la raíz de i cuadrado por 1 más i' cuadrado. Y esto es igual, este i cuadrado también puede ir para afuera porque puedo distribuir en los dos productos y tendría i sobre i' por la raíz de 1 más i' al cuadrado. Y esto que acabamos de encontrar acá es el segmento tangente. Claro, ¿no, gente? Sí, profe. Profe, Bien. Sí, sí, decime. ¿Te escucho? profe, Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Hola. profesor, lo he Sí, escuchado, se pero escucha. parece que le se ando mal. me cortó recién y tengo mal wifi. Que Se tiene me problemas. cortó recién la grabación, la llamada y se me corta un poquito el audio y no entendí las últimas tres raíces esas que hizo. Es algebraico nomás. Fíjate que tengo. Esto es Pitágoras. Esto lo entendés. Este primer punto, Pitágoras. Segundo, cambio RQ por lo que sé. RQ está acá arriba. Cambio por esto. Gallino, ¿me está escuchando? Bueno, en todo caso, después que seguimos. Pero si no, me vamos a quedar acá trabado. Así que ahí tenemos el segmento tangente. Vamos a seguir ahora con Pitágoras, pero del otro triángulo y va a salir el otro segmento. ¿Está bien? Sí, profe. Este por ahí es el más complicado de todo, ¿no? Pero creo que se entiende más o menos. Cualquier cosa me consultan. Esto no es. Un poco todo, si no se complica. Y vamos con el último ahora y terminamos por hoy. Pero la verdad que no. A ver, me está faltando segmento tangente, segmento normal. Segmento normal es, lo que yo quiero encontrar es PL. Este es el que no sé. Para eso armamos el triangulito PQL. ¿Está bien? En ese triangulito Bueno, sí. volvemos a hacer Pitágoras y Ese tenemos Pitágoras. que necesito PL. La raíz cuadrada, porque es la hipotenusa, ¿no es cierto? Sí, PQ al cuadrado sí. Más QL al más cuadrado. QL al cuadrado. Entonces, PL, bueno, le dejo PL nomás porque si no me cuesta escribir. PL, que ya sabemos que va a ser el segmento normal, va a ser igual a la raíz de PQ, que es la imagen, al cuadrado, más QL. QL lo tengo acá, QL ya tenemos, sí. ¿sí? Que es I de X0 Por I por prima de X. I' de X0. Que es todo al cuadrado, pero como es un producto, lo puedo distribuir. Por ser un producto, no por la suma, no puedo. Entonces PL, no sé para qué escribo PL. Entonces, esto me daría igual a I X0, puedo salir de factor común y puede salir afuera de la raíz, me quedaría I de X0 por la raíz
de 1 más y prima de x0 de cuadrado. Y esto es igual al segmento normal. Entonces, gente, si nosotros tenemos el ejemplo de hoy, lo que tendríamos que hacer es hacer la gráfica, pero ya se hizo un poquito, ya nos extendemos mucho, pero lo pueden calcular, si ustedes quieren, pueden probar y hacer. A ver, la parábola era, a ver si puedo mover esto, ahí está. Yo hago acá y ustedes pueden hacer la gráfica en GeoGebra, tratan de hacerla ustedes y verifican los números. La parábola era, no me acuerdo, dígame, 2x cuadrado creo que era, X X cuadrado, al cuadrado menos 2x más 4. eso. más 4, más 4 acá. Más 4. Sí, más 4. El punto era 4, y acá cuánto Más daba, 12, 2x, ¿no era? no sé, No, menos 2x. bueno. 12 era acá, la pendiente era Pendiente era 6, 6. está bien. Entonces, a ver, si yo quiero encontrar, ustedes tienen que hacer la gráfica, van a tener que hacer la grafiquita, el punto en 4 y la imagen le va a dar 12. Ese tiene que darle. Después tienen que hacer la recta, dibujar las dos Quedaba rectas, 2. dibujar las dos rectas y medir estas distancias. ¿Se interpreta o no? Medir esas 4 distancias y tiene que coincidir con Sí. las fórmulas. O sea, si quisiéramos sacar el segmento subtangente, a ver, la tangente es esta, el segmento subtangente sería este pedacito que está acá. ¿Cómo tendríamos que hacer para sacar el segmento subtangente? Sería igual a I de x0, que sería 12, sobre I' de x0, que sería 6. O sea que me tiene que dar 2. Para encontrar el segmento subnormal, sería acá. 12 por 6. Igual a 12, 6, 82. O sea, se dan cuenta de lo que sale, ¿no es cierto? O sea, si estoy haciendo bien lo que estoy haciendo, 82, ¿se imaginan? 82 y 2 por acá. 12 para acá y ahí estarían las rectas. ¿Me entienden o no? Acá tienen 82 y acá tienen 2. ¿Está bien o no? Faltaría encontrar esta y esta, que se saca con esta fórmula y esta fórmula. ¿Se entendió la idea? ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me quedó una duda con cómo quedó las raíces, lo último. La del que está en celeste acá abajo. Sí, cómo salió el i de x sub 0 y cómo quedó Y adentro. es factor común y, a ver si puedo escribir, y cuadrado, me quedaría 1 más y prima cuadrado, raíz cuadrada. Ok, ahí entendí, sí. Y como es un producto, este y cuadrado puede ir para afuera. Entonces me queda ahí. Sí, sí. Bueno, me gustaría que intenten probar a hacer la gráfica. Le va a servir de paso a ustedes para encontrar una recta tangente, una recta normal. Le aseguro que le va a servir. Le va a servir. No por ahí para encontrar los números de esto, pero le va a servir para practicar. Eh, si tienen un poquito de paciencia, voy a probar. Si hablan rápido el GeoGebra, lo hacemos rapidísimo. Puse en el GeoGebra, a mí no me da, porque como está corrido un poquito a la izquierda, las intersecciones de la tangente y de Entonces la calculamos normal. mal, ¿viste? Por eso mi miedo del cálculo ese, no quería dejarlo pendiente ahí porque puede ser que esté mal calculado algo que yo hice demasiado rápido. Puede estar mal calculado. Pero ustedes estaban mirando cuando calculé, ¿no? Había algo que...
No, acá puse en el Geosfera, por eso le digo, no, también Pero por eso te puse digo, la... tiene que estar Estaba bien. perfecto. ¿Cómo? Es que aparentemente cuando estaba haciendo los cálculos parecía que estaba bien. Parecía que estaba bien, bueno, entonces no, estábamos bien. Entonces, para que abrió el GeoGebra. Compartir. Voy a ir metiendo, a ver, dígame la función. ¿Ven el GeoGebra, no? Sí, Sí, profe. X al cuadrado menos 2x menos 2x más 4. más 4. Ahí está. Después tenemos la recta sería. Siempre me queda trabado en la primera función, después agarra. Mira. Dígame la primera recta era 6x 6x menos 8. menos 8. No, cualquiera. Ahí no me expliqué. No, cualquier cosa esto. A ver. Recuerda que nos había dado 6 la pendiente. X menos 2 en 4. ¿No es cierto? Sí. Esta es la derivada. En 4 sería 2 por 4, 8. Menos 2, 6. Claro. Y el punto te había sacado. 4, 12 es el punto de. Punto era 2. 4 por 4, 16. 4, 2, 0. 4, 2, 0. 4, 12 era el 4, punto. 2. Sí, 4, 2, 0. 4 de x, 2 0. 6, 20. Pero todavía he calculado, ¿no? Sí, 12. Está bien, ¿no es cierto? Díganme si está Y bien si eso. hace si hace la normal, sí le cortan 4, 12. 12 igual a 6 por 4 más B. O sea que B es 12 menos 24. No, está mal este. B está mal. Sí, Porque este 6 por 4 es 24. No sé qué calculé yo. 12, Profe, ¿de dónde sale el 12? la imagen. Esta es la imagen. 4, 12. Ah, bueno. Ahí tendría que pasar. ¿Se ve o no? ¿Ve que es 4, 12 o no? Ahí, un poquito Sí, más. profe. Sí, sí, se ve. Entonces este le cambiamos por 12 y ahí tendría que pasar. Ahí está la tangente, ¿ven? Ahí está. Bueno, vamos a hacerle. La escala está totalmente, ven que es 2, 5. Así que cuidado que lo que parece a 45 grados no está a 45 grados. Porque está cambiado uno de los dos. Seguimos. A ver, y la otra, la normal, ¿cuál era? La normal era menos un sexto de x más Menos 38 sobre un 3. sexto de x menos Más 38 sobre, no, más 38 más. sobre 3. Ahí quedé por. Este parece que era. Bueno. Entonces, observen. Miren. Ven que acá está el punto. ¿Ven el punto ahí donde intersección? Se podría ver, Si le ¿no? hace clic en el punto, le aparece una cosa que dice intersección 4, 12. Sí, no, pero está bien. ¿Pero Ese. ustedes lo ven ahí o no? Yo bajo acá Sí. Sí, profe. y esta distancia es 2. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Esta distancia Sí. es 2, que es el segmento subtangente. Porque es la tangente, ¿ven? Sí. Y la distancia desde acá, ¿hasta dónde? Hasta donde Al corte la sub, 82 tenía que ir. me tiene 82 números. O sea, tengo que llegar al 86. En, A ver si es. en realidad le va a marcar 76, porque tiene que llegar a 76. 76. Ahí está. Vamos a checar nomás esto. Está ahí. ¿80 no era que estaba dando? ¿Qué pasó? 82 creo que no había dado, pero corta en 76. Entonces ya lo mal calculado. Sí.
otra vez, a ver. Sería el segmento, este es la normal, ¿no es cierto? El Sí, eso es normal. segmento subnormal. Segmento subnormal me daba PL, I por I prima, ¿era así o no? Sí, profe. Y esto es 12, y esto es, ¿cuánto daba? 6. 6 por 2, hay 70, y 6 por 2, 12, 0,1, 0,1, 72, 82 le dije yo, eh, Sí, más profe. las 4 unidades, 76. Ahí está. ahí está, ahí está. ¿Estamos? Bueno, Sí. se entendió. Voy a borrar todos los dibujos y fíjense ahora que yo lo que se puede hacer acá, le queda para ustedes, ¿verdad? Ya no llego más, así que vamos a hacerlo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cuánto mide desde este punto hasta este punto? O sea, la medida va a ser desde acá hasta acá. Seguro que tiene que ser más de 72. ¿Me siguen o no? Y esto se llama segmento. Esta es la normal. Normal. Y el segmento normal, ¿cómo se sacaba? Era I No era I por la raíz X de sub 1 0, más. ¿Así era o no? sí, por la raíz de 1 más I prima X sub 0 al cuadrado. Bueno, Ahí, ¿y cuánto vale? 12. 12. 4, 12, No, 12, 12, 12. Es la imagen. Y 1 de la imagen. más I prima era 6, son 36. Así que si alguien puede sacar 12 por la raíz de 37, ¿cuánto da eso aproximadamente? Tengo mi calculadora cerca. A ver, hacia acá. 72,99, que sería 73. Aproximadamente 73. ¿Qué puede ser? Que esto mida 73. Si esto mide 72, esto mide una unidad más, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe. 73 unidades, digamos. Bueno, eso es todo por hoy. Pensaba llegar hasta criterio, imagínense que estamos, pero no importa. Eh, en la clase esta semana, pila a pila, vamos a estar, porque realmente ahora viene lo más pesado, digamos, que, porque es lo que se ocupa, digamos, en la práctica, que es todo lo primero, segundo y tercer criterio. Bueno, nos encontramos mañana pasado, según lo que Profe, hablo. Sí. una última pregunta rápida. Cuando hablamos de segmentos, ¿es lo mismo, lo estoy relacionando un poco con la física, de hablar de proyecciones, de vectores? Mm, sí, puede ser una proyección, ¿no? Pero en Ok. este caso vos solamente vas a tener, no tanto, porque vos vas a tener solamente la proyección horizontal nomás. Y la línea azul, que sería tu vector, digamos, por decirlo de alguna forma. Está Sí. medio, no sé si llevarlo, no sé si tiene alguna relación con Estaba pensando en movimiento circular, movimiento circular, no me acuerdo en este momento cuál era. que tenemos un vector y su aceleración va a ser normal al vector. Normal, sí, pero no Sí. no va a poder encontrar con esto, ¿no? Ok, ok. Podés tener una relación, pero no va a ser. Bueno. Claro, y la aceleración es normal. Al vector. Sí, al vector. Ah, claro, porque es circular, está bien, está bien, está bien, Sí, claro. sí. Va a salir, Sería la claro, porque aceleración en realidad esta centrípeta. sería, pero claro, la que vos estás haciendo así porque va a salir fuera de hacia afuera del círculo. Está bien, sí. No se relaciona, no se relaciona. Vos tenés que calcular nomás, en este caso va a tener dos componentes, digamos. En este caso, si tu vector fuera el rojo, vos lo único que podrías calcular es este lado nada más, con el segmento subnormal, digamos. Pero te faltaría todavía este. Si lo quería ver así, sí, puede ser. Este faltaría que sería tu imagen, ¿no es cierto? Esos serían los dos componentes de tu vector normal. Gracias. Bueno, de nada, gente. Sí, te escucho.
le marqué un puntito donde está la intersección hasta el 76 que no había dado, Sí, y te marca 72,99. Era ah, lo mismo que había sacado hoy ¿te dio el mismo con la fórmula, resultado? digamos. 72,99. Ah, espectacular, muy bien. Bueno, me alegro entonces. Bueno, gente, seguimos mañana pasado según el curso y ya que me montó las pilas y vamos a avanzar con los temas bien pesados en el sentido de que sí o sí entra esto. Ok, Bueno, profe, Chao, muchas profe. gracias. Muchas Gracias. gracias, Chao. chicos. Muchas muchas gracias. gracias. Nos Que tenga vemos. buenas noches. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias Chao, profe. igualmente. Chao, Chao, profe. chao.